Buenos días, profesor. En esta oportunidad quien les habla es la estudiante Ciely Fanny Ordamiñano y el tema que voy a estar tratando es el análisis del caso de Asbanca Mesa sobre el Ministerio de Salud desde el positivismo jurídico y la propuesta inconstitucional sobre el derecho del reproductivo. Eh, Voy a hablar sobre lo que representa un análisis filosófico jurídico del caso de Asanca Mesa Gallo contra el Ministerio de Salud. Resuelto en el Tribunal Constitucional del Perú en el expediente número 0-2005-2009 del proceso de amparo con el con el Tribunal Constitucional. En este caso, uno de los más importantes de esta materia de derechos sexuales y reproductivos, porque se abordó en la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva ante la emergencia. El análisis se representó en la búsqueda de mostrar cómo distintas corrientes del positivismo jurídico, como Kelsen, Hart, Ferroli y Ross, pueden ayudarnos a entender las distintas posturas que adaptan los jueces frente a los conflictos donde se enfrentan la ley, la moral y los derechos fundamentales. Voy a comentar un poco más del texto del caso que se presenta. En el caso de la señora Asanka Mesa Gallo, se representa por la OMG, que interpretó una acción de amparo contra el Ministerio de Salud porque en este se suspendió la entrega gratuita de la píldora anticonceptiva de emergencia en los centros de salud pública. Ella nos argumenta que dicha medida vulnera los derechos de la igualdad, la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres bajo los recursos que no podían acceder a los métodos anticonceptivos privados. En el Tribunal Constitucional, luego de analizar el caso, concluyó que el Estado debía garantizar la distribución gratuita, ya que existían evidencias científicas que fuera abortiva. Por lo tanto, prohibir su entrega significa discriminar a las mujeres más pobres. El positivismo incluye desde Hal Kelsen. Hal Kelsen es uno de los principales representantes del positivismo jurídico. Él nos propone que el derecho debe verse como un sistema cerrado de las normas, separada la moral y la política de religión. Según la teoría pura del derecho, el juez debe aplicar la ley tal como se está escrita, sin dejarse influir por los jueces personales o éticos. Aplicando esta visión en el caso de Asanca Mesa, el juez kelsiano se había limitado a revisar lo que dice la Constitución sobre los derechos de la vida desde la concepción y ante cualquier duda sobre el posible efecto abortivo, habría ordenado no distribuirla. Es decir, es la decisión más formalista basada en la legalidad y no en las consecuencias sociales. Sin embargo, el Constitucional Tribunal fue más allá, aunque reconoció el valor de la ley, también interpretó las normas conforme a los derechos fundamentales, mostrando que el hecho no puede aislarse total de la justicia ni de la dignidad humana. El positivismo influye en Hart. Hart propone la versión más flexible del positivismo. Él sostiene que el derecho está formado de reglas sociales porque también puede incluir propios morales cuando la propia Constitución lo reconoce. La teoría destituye que las reglas primarias que imponen deberes y las reglas secundarias que permiten crear o modificar las normas. En el caso de Asanca Mesa, el tribunal actuó justamente de acuerdo al enfoque reconocido con la validez de los derechos positivos, pero también y principales morales de la Constitución, como la igualdad, la dignidad y la libertad. Esto demuestra que el juez no puede ser un simplemente aplicador mecánico del texto legal, sino también interpretar racional, ético al derecho. El positivismo crítico garantizó de Ferrajoli. Ferrajoli representa el positivismo crítico, también llamado garantizado jurídico. A diferencia de Kelsen o Hart, él sostiene que todo lo que está en la ley es justo, pero solo en normas solo válidas si representan los derechos fundamentales constitucionales. Él
propus- la propuesta que él busca es garantizar y efectuar realidad los derechos fundamentales especializados frente a la omisión del Estado. Él aplica la visión del caso de San Mesa en el Tribunal Constitucional, actuando como un juez garantista. No limitó la formalidad de la ley, sino que evaluó la suspensión. Por eso, ordenó que el Estado reanudara la distribución gratuita. De esta perspectiva, el fallo que convierte un avance en la defensa de los derechos humanos, especial en los derechos sexuales y reproductivos. El realismo jurídico y de Rawls. Rawls, representante del realismo jurídico escandinavo, sostiene que el derecho no es solo escrito en la ley, sino también los que los jueces hagan real. Para él, el verdadero derecho se encuentra en las decisiones jurídicas concretas. Rawls sostiene que el juez no actúa con la máquina que aplica normas, sino como un intérprete que analiza la realidad social y consecuencias de las decisiones. El Tribunal Constitucional, en este caso, reflejó el pensamiento realista, que no se limitó a analizar formal, sino que evaluó impactos sociales que interpretan negar la píldora de las mujeres bajo recursos. Él también garantizó la igualdad de la salud pública, y esto nos demuestra que el derecho es la práctica de una herramienta viva y transformadora. Voy a presentar propuestas de la inconstitucionalidad y las soluciones. A partir del análisis que se puede identificar algunas normas o prácticas estatales que podrían considerarse inconstitucional, como la falta de acceso gratuito en los métodos anticonceptivos de la salud, las restricciones administrativas de la píldora de emergencias sin sustento certificado, el incumplimiento del compromiso internacionales sobre los derechos reproductivos. Para ello se propone lo siguiente: derogar y modificar las resoluciones que limiten injustificadamente la distribución, garantizar los accesos gratuitos y universal de los métodos anticonceptivos, implementar programas de educación sexual con enfoque a los derechos humanos y capacitar a los jueces y operadores de justicia en los temas de bioética, género y derecho reproductivo. En conclusiones diría, en primero, que en el caso de Mesa demuestra que el derecho no puede separarse completamente de la moral ni de la justicia. El Tribunal Constitucional actuó de la visión humanística y garantística, interpretando la ley de la luz de los derechos fundamentales. Según el positivismo, queda en corto ante los conflictos complejos, mientras que Hart, Farrell y Ross ofrecen visiones más amplias y acorde en el estado de la Constitución del derecho. En tercero, la sentencia marca un precedente fundamental. Los jueces no deben ser simplemente aplicadores de la norma, sino constructores del derecho comprometidos a la dignidad humana. Finalmente, en este caso nos enseña que el derecho debe ser visto de un instrumento de justicia real, no de la forma no. El verdadero juez no es que aplica la ley ciegamente, sino que interpreta con ciencia, ética y sensibilidad social. En cierre, diría que la inclusión, que en el caso de Asanka Mesa no solo representaba un hito jurídico, sino también una lección ética y filosófica, que la justicia no se encuentra únicamente en los textos legales, sino que en la interpretación humana, que busca proteger la dignidad de la persona. Muchas gracias.